Y en Parlamentario TV estamos con el senador José Mayán, un hombre de la provincia de Formosa, que ha participado de la reunión que se ha llevado a cabo en el Congreso de la Nación, donde vinieron los ministros de Economía, el jefe de gabinete y el secretario legal y técnico Zanini, a informar sobre la situación que se está dando con este fallo que ha tenido la Corte Suprema de los Estados Unidos y los fondos buitre. Senador, ¿cuál es la situación que estamos atravesando en estos momentos y en todo caso ver cuál es la salida, que seguramente no será nada fácil, de este grave problema que aqueja a nuestro país? Bueno, de principio tengo que decirles que hubo un informe detallado del ministro de Economía del proceso de reestructuración de deuda. Yo lo conozco porque lo viví prácticamente desde el principio, claro. Un default de la República Argentina en el año 2001, un momento muy difícil por el hecho de que la deuda externa argentina alcanzaba el 168% del PBI nacional, y después estaban también las deudas de las provincias que alcanzaban casi 30.000 millones de dólares en su momento, o sea, un panorama muy complejo para la Argentina. En ese momento el presidente Kirchner habló de una reestructuración de la deuda con quita, ¿verdad? Porque al país le era imposible pagar una deuda que prácticamente era usuraria, que había disparado los intereses. En un tiempo los intereses llegaron a estar al 35% en dólares, lo que indicaba que era una deuda prácticamente de la usura. Por eso fue el planteo de la quita, que se hizo a través de una ley del Congreso, que estableció la cláusula de renegociación con quitas, que en ese momento llegó casi al 76% de la deuda que se había renegociado, y después se hizo una reapertura nuevamente que llegó prácticamente al 93%, lo que explicó la presidenta, que fue prácticamente una acción importante por parte de la Argentina de buscar el desendeudamiento del Estado Nacional. Pero quedó un 7%. Hubo un 7% que son los denominados fondos buitre, que habían comprado la deuda defolteada por muy bajo valor y que obviamente recurrieron al Tribunal Internacional, en este caso Nueva York, y que tienen un fallo por parte del juez Gruesa donde le reconoce el valor nominal del bono, por lo tanto le reconoce la deuda plena, y por supuesto que la Argentina apeló este fallo y la Cámara lo ratificó, y por supuesto que la Suprema Corte de Estados Unidos, cuando la Argentina pide que entienda la causa, dice la Corte que deja prácticamente firme el fallo del juez Gruesa, ¿verdad? A partir de allí, por supuesto, tenemos una situación altamente difícil, que fue lo que explicó el ministro de Economía, porque la ley argentina no le permite, porque ahí la ley que se denomina ley Cerrojo, no le permite ofrecer otras condiciones mejores a los que ya, digamos así, entraron al canje de la deuda. Claro. Y esto es ley en la República Argentina. Por lo tanto, si el ministro hace una oferta distinta, prácticamente estaría incumpliendo la ley, y por supuesto que habría un reclamo por parte de los que hicieron un arreglo en su momento con quitas de intereses, entendiendo la situación por la que atravesaba el país. Por eso es que en este momento sabemos nosotros que a las 3 de la tarde va a haber una reunión con el juez Gruesa para ver los alcances que tiene su decisión con respecto a cómo piensa que la Argentina le puede pagar una deuda que va a ser impagable para la República Argentina, porque... Es decir, ¿corremos el riesgo de entrar en default? Mire, acá el tema que tenemos es que el vencimiento del 30 de junio, todos sabemos que es público, que es el gobierno nacional tiene que pagar a los bonistas, son 900 millones de dólares aproximadamente. Pero lo que reclama es que se pague en igual condición a los, digamos, a los fondos buitre, en este caso a estos tenedores, que no arreglaron la situación de la deuda con quita. Entonces se produce como un esquema espejo, ¿verdad? Se paga a los bonistas y también el juez exige que se le pague, en este caso a los tenedores, que son 1.500 millones de dólares, ¿verdad? Entonces esto torna prácticamente inviable la solución del problema, porque obviamente esto que explicó la presidenta, que son 15.000 millones, que inmediatamente van a reclamar, hay bonistas que ya están reclamando, igual trato, lógicamente, pondría la situación de la República Argentina en una situación altamente difícil, ¿verdad? Por eso es que yo creo que en este momento hay que buscar un poquito de tranquilizarse en el sentido de decir, bueno, hay que esperar la resolución del juez, que en su momento dijo que él no buscaba el default de la República Argentina, que él ve otras vías de negociación. Bueno, vamos a esperar cuál es la vía de negociación que indica el juez que la Argentina con la que puede resolver este problema, ya que el 93% aceptó el canje de deuda, ¿verdad? A mí me parece que es lamentable realmente que se defina que por ese 7%, claro,
¿verdad? Que en definitiva es un fondo que, como explicó la presidenta, de 48 millones de pesos exige 1.500 millones prácticamente con intereses y con intereses punitorios, lo que indica la usura del sistema internacional, que ya en su momento lo había hablado el Papa Juan Pablo II, que había reclamado esto a los países desarrollados, en ese momento al G7, que hoy es el G8, un comportamiento más humanizado en el tema de la deuda de los países del tercer mundo, los mercados emergentes, se les suele decir. Y también ahora el Papa Francisco dijo de que esta deuda o este sistema económico torna inviable la vida a muchos pueblos, no solamente la Argentina, porque ¿cuántos países de Europa en este momento están pagando las consecuencias de un sistema financiero internacional que es altamente perverso? El caso, por ejemplo, de Grecia, que cada vez que tiene que arreglar su salida del default compromete 10 años más a su crédito en vida. O sea, el primero fue de 20 años, después fue 25 años, ahora es de 33 años. Claro. O sea, le aumentan el plazo del pago, no le hacen ninguna quita, no le dan una salida. O sea, hay un cuestionamiento prácticamente que hace el sistema financiero a la soberanía de los estados. Y las consecuencias también pagan otros países, como el caso de España, que tiene un alto grado de desocupación y por supuesto afecta lógicamente la vida de los pueblos, la usura internacional. Senador, en definitiva hay que buscarle una salida. Lo que se resuelva va a pasar por el Congreso de la Nación, tiene que pasar. Obviamente que si hay una propuesta por parte del juez, el gobierno lo va a analizar inmediatamente, por eso a las 3 de la reunión, ¿verdad? Y a partir de allí va a ver el gobierno cuál va a ser el camino a seguir con respecto a esta situación que obviamente es difícil para el gobierno. No es para el gobierno solamente, sino para la República Argentina. Para la República Argentina, y en eso... Porque también hay que decir, este gobierno no hizo la deuda. No, este gobierno llega con el 168% de la deuda y de la deuda en default. O sea, que este gobierno lo que trabajó mucho es en un replanteo que ha sido trabajar duramente para recomponer la situación de la deuda argentina, pero con una visión lógica y con una visión posible, ¿verdad? ¿Y usted considera que, de acuerdo a lo que pasó en la última reunión que tuvieron todos los presidentes de bloque con las autoridades del gobierno, van a contar con el apoyo de la oposición? Mire, de principio lo que se habló fue de eso, de que el gobierno estaba presto, ¿verdad? Si el gobierno necesita en ese caso alguna herramienta jurídica, alguna norma que permita establecer negociaciones que la Argentina pueda llevar adelante, lógicamente para poder cumplir con su compromiso y, como dijo la Presidenta, no defoltear la deuda argentina. Senador, le agradecemos su tiempo por estar en Parlamentario Gracias. TV. Al contrario, Gracias, senador Mayán.